Buenas tardes, mesa directiva. Mi nombre es Carlos Eduardo Hernández Cáceres. Hoy voy a presentar un diagnóstico organizacional aplicando la teoría general de sistemas en un caso real de la industria aérea mexicana. Interjet, la aerolínea que en apenas 15 años pasó de ser un modelo de negocio de bajo costo con reconocimiento internacional a declararse formalmente en quiebra en 2023. Mi objetivo en los próximos minutos es explicarles desde una mirada sistémica qué falló, en qué punto exacto se generó la falla y qué mecanismos de corrección propongo para restaurar el equilibrio de esta organización. Para ordenar esta defensa la voy a dividir en cuatro bloques. Primero, voy a definir a Interjet como un sistema abierto, sus entradas, sus procesos de transformación y sus salidas. Segundo, voy a mapear cómo interactuaban sus subsistemas internos y en qué punto exacto se generó la entropía que fue drenando la energía de esta organización. En tercero, voy a analizar cómo las fuerzas del entorno, es decir, el suprasistema, impactaron la resiliencia de este modelo. Y cuarto y último, voy a cerrar con una propuesta concreta de homeostasis basada en mecanismos de retroalimentación que hubieran permitido corregir la desviación antes de que fuera irreversible. Empecemos por definir a Interjet como lo que era, un sistema abierto, es decir, una organización que depende de un intercambio constante de energía e información con su entorno para poder sobrevivir. En el lado de entradas o insumos, el sistema recibía cuatro elementos críticos, los cuales eran capital de inversión, combustible de aviación conocido como turbocina, una flota de aeronaves, incluyendo más adelante 22 aviones Sukhoi Superjet 100 de origen ruso, y una plantilla que llegó a superar los 6.000 colaboradores. Estos insumos entraban en un proceso de transformación, es decir, el throughput del sistema, los cuales eran la programación de rutas y vuelos, el mantenimiento de la flota, la gestión de tesorería y la atención al pasajero y el cumplimiento de obligaciones fiscales y regulatorias. Este es el corazón operativo donde los insumos se convierten en valor. Y del otro lado teníamos las salidas, los vuelos operados, ingresos por venta de boletos, una experiencia de marca que llegó a ser reconocida por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo en 2015 y empleó a miles y miles de familias. Este modelo funcionó por casi 15 años. El problema aquí, mesa directiva, no fue el diseño original del sistema, sino en cómo fue rompiendo el equilibrio entre estas tres partes con el paso del tiempo, y eso es exactamente lo que quiero mostrarles a continuación. Todo sistema abierto está compuesto por subsistemas que deben trabajar de forma coordinada. En el caso de Interjet, identifique cuatro subsistemas clave. El primero, el subsistema de operaciones y mantenimiento, el subsistema de financiamiento, el subsistema fiscal y legal y el subsistema comercial. En un sistema sano, estos subsistemas se retroalimentan de forma constante. El comercial vende boletos con base a la capacidad real que operaciones puede ofrecer. Operaciones mantiene la flota con el presupuesto que finanzas le asigna. Y finanzas, a su vez, cumple con las obligaciones ante el subsistema fiscal para que el sistema completo conserve su licencia para operar. El diagnóstico que yo hago es que esta interdependencia se rompió y se rompió en un punto muy concreto que ahora quiero mostrarles. Aquí es donde aparece la entropía, que en términos organizacionales es la tendencia de un sistema a perder energía útil y a desordenarse si no recibe suficiente energía de compensación. La fricción comenzó en el subsistema de operaciones y mantenimiento con la incorporación de las nuevas aeronaves Sukhoi Superjet 100. Estas aeronaves presentaron fallas técnicas recurrentes y una cadena de soporte logístico bastante deficiente. Aquí la empresa tuvo que canibalizar algunos aviones de su propia flota, es decir, usar unos para reparar otros, y así acumuló retrasos en los pagos de refacciones al fabricante ruso. Esta fricción no se quedó en mantenimiento, se transmitió al subsistema financiero porque la flota parcialmente inoperante generaba menos vuelos y por lo tanto menos ingresos, mientras los costos fijos seguían corriendo. Y el subsistema financiero, con liquidez cada vez más comprometida, empezó a fallar con su relación con el subsistema fiscal,
Y aquí la deuda con el Servicio de Administración Tributaria llegó a estimarse en aproximadamente 500 millones de dólares. Esto es exactamente un ciclo de entropía creciente. Menos aviones operativos generan menos ingresos generan menos capacidad de pago en el mantenimiento y al fisco, y esa falta de pago genera todavía menos aviones operativos. Es un círculo cerrado que se retroalimenta a sí mismo de forma negativa y que ningún subsistema por sí solo podría frenar. Para dimensionar la velocidad de este proceso, en 2019 ya eran visibles las cancelaciones de vuelos y la turbulencia financiera. En marzo del 2020, la aerolínea suspendió sus vuelos internacionales. Para diciembre de ese mismo año, dejó de operar por completo, incapaz de cubrir el costo de la turbocina y los servicios aeropuertarios. Y en abril de 2023, un juzgado federal declaró formalmente esta empresa en quiebra, con una deuda cercana a los 40.000 millones de pesos. Quiero que noten algo aquí, la quiebra no fue un evento repentino, fue la consecuencia visible de un ciclo de entropía que llevaba operando varios años puertas adentro. Ahora bien, como sabemos, ningún sistema opera en el vacío. Todo sistema abierto tiene suprasistemas, es decir, el entorno que lo rodea y que impone condiciones que la organización no puede controlar. En el caso de Interjet identifico tres fuerzas que fueron determinantes en este caso. La primera es la macroeconómica. Aquí la flota y las refacciones se pagaban en dólares, lo que exponía a la empresa a la volatilidad cambiaria y al precio internacional del combustible. La segunda es la regulatoria y fiscal. Aquí la relación con el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Federal de Aviación Civil no eran las mejores. En tercera, que fue la más disruptiva, fue la sanitaria. La pandemia de COVID-19 provocó que los vuelos regulados en los aeropuertos mexicanos cayeran de manera considerable, de 850,000 en 2019 a 470,000 en 2020. Lo importante aquí, mesa directiva, es entender que las fuerzas del entorno no crearon la falla desde cero. Lo que hicieron prácticamente fue golpear un sistema que ya tenía baja resistencia interna por un ciclo de entropía que veníamos describiendo anteriormente. Un sistema con sus subsistemas sincronizados hubiera absorbido este choque, y uno que ya está desgastado pues no pudo, como fue en el caso de Interjet. Entonces llegamos al punto central de esta defensa. ¿Cómo se logra todo esto? ¿Cómo se corrige? Mi propuesta se basa en un principio fundamental de la teoría de sistemas, la cual nos dice que la homeostasis no se logra eliminando el cambio, sino construyendo mecanismos de retroalimentación que permitan al sistema autorregularse antes de que la desviación se vuelva irreversible. En este caso, yo propongo tres mecanismos concretos. El primero es un tablero de control interdepartamental que vincule en tiempo real la disponibilidad de flota, el costo de mantenimiento y el flujo de caja, con alertas automáticas cuando cualquiera de estos indicadores se desvíe del rango saludable. Esto es retroalimentación negativa correctiva, es decir, que detecta el error y frena la desviación antes de que crezca un poco más. El segundo mecanismo es la diversificación de proveedores estratégicos de flota y de mantenimiento para que la organización no dependa de un solo fabricante y así reduzca su vulnerabilidad ante entropía importada desde el entorno. El tercero es un comité de sincronización interdepartamental con representación de finanzas, de operaciones y el área fiscal legal que se revise de forma periódica. Yo propongo que estas revisiones sean de forma semanal y así poder ver si las decisiones comerciales de ventas de boletos son consistentes con la capacidad real, operativa o financiera de este sistema. Estos tres mecanismos no son ideas aisladas, forman un solo circuito de retroalimentación. La información fluye del tablero de control al comité de sincronización, el comité ajusta las decisiones comerciales
y también las decisiones operativas, y estos ajustes se reflejan de nuevo en el tablero. Es literalmente el sistema aprendiendo de sí mismo y corrigiéndose él mismo en tiempo real, en lugar de reaccionar únicamente cuando la crisis ya es visible hacia afuera, como ocurrió con la deuda fiscal o la flota de aviones Sukhoi. Para cerrar, mesa directiva, el caso de Interjet no fue en el fondo un problema de aviones rusos ni de una pandemia. Esos solamente fueron detonantes del entorno. El problema de fondo fue la pérdida de retroalimentación entre sus subsistemas que permitió que la entropía creciera sin control durante varios años hasta que ningún ajuste externo fue suficiente para revertirla. La lección en este caso para cualquier organización y el valor de este diagnóstico es que la salud de un sistema no se mide solamente por resultados financieros de un trimestre, sino porque también se están comunicando y retroalimentando sus partes internas y así mejora la comunicación dentro de la organización. Esa es, por así decirlo, la vacuna real contra la entropía. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o duda. Muchas gracias.